Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente nos ha robado el corazón a muchos. Si eres fanático de las telenovelas, especialmente de las turcas, estoy seguro de que ya sabes de quiénes estamos hablando, Halil İbrahim y Esra. Y no vamos a hablar de cualquier cosa, vamos a revivir ese momento, ese preciso instante que lo cambió todo, ese momento en el que su amor conquistó a todos. Prepárense para sentir la magia. Antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle ese clic al botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras dosis de historias fascinantes y momentos inolvidables del mundo del entretenimiento. Y si ya están suscritos, gracias de corazón por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos al grano. Cuando pensamos en Halil İbrahim y Esra, muchas imágenes vienen a nuestra mente, la intensidad de sus miradas, los obstáculos que enfrentaron, las lágrimas que derramaron. Pero hay un momento que trasciende todo eso, un punto de inflexión que solidificó su conexión y la hizo palpable para cada uno de nosotros. ¿Recuerdan esa escena? Esa que nos hizo suspirar, apretar los puños de emoción y decir, sí, este es el amor verdadero. Hoy vamos a desgranar ese momento, a analizar qué lo hizo tan especial, qué elementos se unieron para crear esa chispa inolvidable. Vamos a hablar de la actuación, del guión, de la atmósfera que crearon los directores. Y lo más importante, vamos a recordar por qué este amor nos atrapó tanto. Imaginen la escena. Las luces tenues, la música que acompaña perfectamente cada gesto, cada palabra. Esra con esa fuerza y determinación que la caracterizan, pero con una vulnerabilidad que solo Halil İbrahim parecía poder alcanzar. Y él con esa mirada profunda, ese gesto protector, esa certeza en sus ojos de que ella era su todo. No era solo un diálogo, era una conversación de almas. Cada palabra estaba cargada de historia, de pasado, de futuro. Había una tensión palpable en el aire, una mezcla de temor y esperanza. Temor por todo lo que habían vivido, por lo que aún les esperaba, pero esperanza porque juntos sentían que podían superarlo. Y es que piensen en el camino que habían recorrido hasta ese punto. Los malentendidos, las luchas externas, las presiones familiares, la desconfianza inicial. Ambos habían llegado a ese momento con cicatrices, con historias complejas. Esra, luchando por su independencia, por su voz, por su lugar en un mundo que a menudo intentaba silenciarla. Y Halil İbrahim, cargando con el peso de su pasado, de sus decisiones, pero con un corazón noble y un deseo profundo de proteger a quien amaba. Este momento no surgió de la nada, fue el resultado de un desarrollo gradual, de la construcción de una confianza mutua, de la demostración de lealtad en los momentos más difíciles. Lo que hizo a este momento tan especial fue la autenticidad. No se sintió forzado, no se sintió escrito solo para cumplir un requisito de guión. Se sintió real. Vimos en sus ojos la duda desvanecerse, la aceptación florecer. Vimos cómo las barreras que habían construido alrededor de sus corazones comenzaban a desmoronarse. Y cuando Halil İbrahim finalmente pronunció esas palabras, o quizás fue un gesto, una mirada que lo dijo todo, algo se encendió en nosotros como espectadores. Era la validación de todo lo que habíamos sentido por ellos. Era la confirmación de que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Recuerden los pequeños detalles que hicieron la diferencia. Quizás fue la forma en que él le tomó la mano, suavemente pero con firmeza, transmitiendo seguridad. O la manera en que ella se apoyó en su hombro, confiando plenamente en su fuerza. A veces los momentos más poderosos no son los grandes discursos, sino los pequeños gestos, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas que nacen de la felicidad genuina. Estos detalles son los que conectan con nuestro propio sentir, con nuestras propias experiencias de amor. Además, la química entre los actores es fundamental. Y en el caso de Halil İbrahim y Esra, era innegable. La forma en que interactuaban, la energía que emanaban juntos, todo contribuía a que este momento fuera tan impactante. Se notaba la conexión, la comprensión mutua que iban más allá del guión. Sus expresiones faciales, el lenguaje corporal, todo hablaba de un vínculo profundo y verdadero. Y nosotros como público absorbimos esa energía y la sentimos como propia. Nos emocionamos con ellos, sufrimos con ellos y finalmente celebramos con ellos. Pensemos también en el contexto de la historia. Las telenovelas turcas son maestras en crear dramas, en mantenernos al borde del asiento.
Y justo cuando la tensión llegaba a su punto álgido, cuando parecía que todo estaba perdido, apareció este momento de conexión pura. Fue como un respiro, un oasis en medio de la tormenta. Y ese contraste hizo que el amor brillara aún más. De pronto, todas las luchas, todos los sufrimientos parecían valer la pena porque existía esa conexión especial, esa promesa de un futuro juntos. ¿Y qué decir de la banda sonora? Absolutamente perfecta. La música que eligieron para acompañar esa escena elevó la emoción a otro nivel. No era invasiva, sino que complementaba cada sentimiento, cada latido de sus corazones. Esa melodía se quedó grabada en nuestra memoria, asociada para siempre con ese momento de amor puro y desinteresado. Cada vez que escuchamos esa canción, volvemos a sentir esa misma emoción, esa misma conexión. Para mí, uno de los aspectos más conmovedores de este momento fue la vulnerabilidad que ambos exhibieron. Halil Ibrahim, a pesar de su exterior a veces rudo, mostró su lado más tierno, su deseo de proteger y ser protegido. Y Esla, a menudo se presentaba como una guerrera, permitió que su guardia bajara, revelando la dulzura y la necesidad de amor que llevaba dentro. Esa dualidad, esa capacidad de mostrarse completos, con sus fortalezas y sus debilidades, es lo que los hizo tan humanos y tan adorables. Nos vimos reflejados en ellos, en nuestras propias luchas por amar y ser amados, por superar nuestros miedos. Y la forma en que la escena culminó con esa sensación de que ahora sí, nada ni nadie podía separarlos, fue simplemente espectacular. No fue un final definitivo porque sabemos que en las telenovelas siempre hay nuevos desafíos, pero sí fue un punto de inflexión innegable. Fue la declaración pública, la aceptación mutua, la promesa tácita de luchar juntos. Y nosotros como espectadores nos sentimos parte de esa victoria. Celebramos su amor como si fuera el nuestro. Este momento no solo enamoró a todos en la ficción, sino que también nos enamoró a nosotros, los que estábamos del otro lado de la pantalla. Crearon una conexión emocional tan fuerte que se convirtió en un tema de conversación obligado entre amigos, en redes sociales, en foros de fans. Nos hizo creer en el amor, en la fuerza de los vínculos humanos, en la posibilidad de encontrar esa alma gemela que nos complementa y nos hace mejores. En retrospectiva, este instante se convirtió en un símbolo. Un símbolo de esperanza, de resiliencia, de que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede encontrar su camino. Y eso, creo yo, es lo que más valoramos de estas historias. Nos dan un respiro de la realidad, nos recuerdan lo que es importante y nos inspiran a buscar lo mejor en nuestras propias vidas. Así que, para resumir brevemente, hemos revivido ese momento mágico entre Halil Ibrahim y Esla que cautivó a todos. Analizamos la importancia de la química entre los actores, la autenticidad de sus gestos, la potencia del guión y la atmósfera que crearon. Exploramos cómo sus historias individuales confluyeron en ese instante, demostrando que su amor era real y poderoso, capaz de superar cualquier obstáculo. Hemos recordado la vulnerabilidad, los pequeños detalles y la banda sonora que hicieron esa escena inolvidable. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de regreso a uno de los momentos más emotivos de la televisión. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar esta historia de amor. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Cuál fue su parte favorita de ese momento? ¿Hubo algún detalle que yo pasé por alto y que ustedes recuerdan vívidamente? Déjenme todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman estas historias, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.